Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy, como ha pasado en los otros días de esta octava de Pascua, se hace una relación siempre con el Antiguo Testamento. Hoy se pone como un modelo o un prototipo del Antiguo Testamento a Moisés. Se dice que Moisés profetizó que un día llegaría alguien como él, el nuevo Moisés. Y después de todos los profetas del Antiguo Testamento hasta San Juan el Bautista, se profetizó siempre eso, vendrá uno, ¿no? Y llegó, es Jesús, el que luego dice esa predicación de Pedro también y esta evangelización que luego harán ellos a través de todos los discípulos de Jesús, que ese Cristo que mataron los judíos por ignorancia, porque no lo conocieron realmente, ¿no? No en cuanto que no tuvieron culpa de matarlo, sino ignorancia en cuanto al conocimiento de quién era realmente, ¿no? Este mismo Cristo resucitó, ¿no? Y es interesante que Jesús, cuando les habla a sus discípulos, Él tiene que explicarles las Escrituras. Y volvemos al mismo punto que hemos insistido los días anteriores: conocer la palabra de Dios. Cristo viene a explicarnos las Escrituras, pero ¿cómo? Si no las conocemos, ¿qué vamos a entender? Es como si viene alguien a hablarnos de matemática, pero nosotros no tenemos ni idea de qué es la matemática. Nos quiere explicar qué es 2 más 2, cuánto es, ¿no? Y nosotros no entendemos, porque no sabemos qué es un número. Algo así, digamos, se aplica también a la Sagrada Escritura. Nos comienzan a hablar, por ejemplo, de Moisés. ¿Quién es Moisés? ¿Y por qué Jesús es el nuevo Moisés? Y uno como que, ¿pero por qué? ¿Y qué tiene que ver Moisés? ¿Y cuál es el contexto de Moisés? ¿Qué pasó en este relato del libro del Éxodo, sobre todo, ¿no? Y si no conocemos un poco la Escritura, ¿cómo vamos a entender? Es interesante que previo a el descubrimiento, previo al momento de fe, de acontecer la resurrección en la persona, hay este abrir la mente para reconocer a Cristo en las Escrituras, para luego reconocerlo en la vida, ¿no? Es muy interesante. Por ello, cuando nosotros conocemos a alguien de fe auténtica, por lo menos sabe algo de la Escritura, algo del Antiguo Testamento. Y tiene palabras también no propias, porque imagínate, voy a predicar y estoy hablando solo de lo que yo pienso, pero no realmente de lo que conozco de la Sagrada Escritura y de lo que está diciendo la palabra de Dios. Sería una predicación muy, muy humana, muy sentimentalista, ¿no? Más bien tenemos que acudir a la palabra de Dios para que la fuerza de la palabra sea la que penetre en el corazón de la otra persona que me está escuchando. Imagínate una predicación con mucha emoción, con mucha euforia quizá, pero solo palabras mías. Esas palabras quizá le animan a la persona, quizá hasta la convencen, pero no la convierten. Solo la palabra de Dios puede penetrar el corazón del ser humano y convertirlo. Y hablando un poquito de esta euforia, de este ánimo que uno tiene muchas veces, pero que está basado solamente en cosas humanas, Jesús nos dice el día de hoy, por medio de la palabra de Dios, en este pasaje del capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, que los discípulos no podían creer. ¿Por qué? Porque estaban llenos de alegría, ¿no? A veces uno piensa, pero ¿cómo? Si cuando yo tengo alegría en el Señor es cuando más creo. Es que aquí está hablando de una alegría que nos paraliza de alguna manera. No sé si alguna vez te ha pasado que estás lleno de mucha alegría y eres capaz de hacer locuras. Cosas buenas, pero también cosas malas. Estás lleno de euforia y dices, bueno, vamos a hacer esto con mis amigos en ese lugar, ¿no? O vamos y como estoy lleno de alegría por un dinero que recibí y me compro cosas por allá, ¿no? Que no debería. Así muchas otras cosas, ¿no? En la fe pasa lo mismo muchas veces. Escuchamos una predicación y viene la parte humana. Nos alegramos muchísimo y ahora sí quiero salvar el mundo y quiero convertir a todos, ¿no? Que venga mi hermano, mi papá, mi abuelo, a todos voy a convertir, que me escuchen hablar de Dios, ¿no? Pero
esto, hasta que no aterrice de verdad, se queda en pura alegría. Es lo que hizo Jesús. Estaban ellos como llenos de alegría. Es un fantasma, ¿quién mismo es Jesús, resucitó. Estamos llenos de alegría, pero no acabamos de creer, ¿no? ¿Qué significa? Jesús los aterriza. Es decir, les hace tocar tierra. A ver, vamos a racionalizar un poco. Vamos a hacer que ustedes palpen, no solamente con sentimientos y cosas así, sino también con su razón. Recordemos que justamente la razón, el entendimiento, es lo que Jesús abre para que luego se dé paso al acto de fe. Yo creo en el resucitado. Entonces, lo que hace Jesús en el texto de hoy es decirles, ¿tienen algo que comer? ¿Algo para comer? Y entonces le traen comida. Él come delante de ellos y les dice, ¿acaso un fantasma tiene huesos, tiene carne como yo tengo, ¿no? Eso es muy interesante. Jesús no quiere que nos quedemos en esta alegría humana que nos lleva quizá a decir muchas palabras eufóricas, 3 horas, una semana, 3 meses, un año, pero que luego se acaba. Sino que aterricemos esto. Es decir, que la fe no solamente tiene que quedarse en sentimientos, sino que tiene que realmente concretizarse en mi vida. ¿Y cómo se concretiza esto? Como las palabras de Jesús. ¿Tienes algo que comer? Comamos juntos, ¿no? Eso quiere decir, a ver, examina tu día a día. No solamente el sentimiento de tu corazón. Examina tu día a día. ¿Estás realmente demostrando tu fe en Jesucristo? ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a tu formación? ¿Cuánto tiempo estás leyendo un buen libro, quizá de un santo, o alguna lectura espiritual, o el catecismo? ¿Cuánto tiempo estás dedicando para hacer silencio, para rezar el rosario? Ahora que nos encontramos en este tiempo de cuarentena, ¿cuánto tiempo le dedico al Señor? Ya que tengo mucho tiempo durante el día. ¿Cuánto tiempo le dedico, yo que sé, a ver esta serie, esta película, o a leer cosas que no son de la fe? No digo que sean malas, pero que no son de la fe. ¿Y cuánto tiempo le dedico realmente a Jesús? Entonces aterricemos, no nos quedemos solamente con el sentimiento. El sentimiento nos puede engañar. Vamos a pedir entonces a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos haga purificar también nuestros sentimientos. Hay sentimientos que nos motivan a avanzar en la fe, pero hay otros que no nos dejan creer y nos hacen creer en una forma de engaño, ¿no? Nos hacen creer que realmente creemos, pero realmente no es así. Por ello, aterricemos y examinemos nuestra vida diaria. Entonces sí, esos sentimientos podrán ayudarnos. De lo contrario, nos mantendrán en una nube, en esta esfera del fantasma Jesús, el que también era concebido así por los discípulos, porque no acababan de creer. A la Santísima Virgen María entonces le pedimos esta gracia y también a profundizar las Escrituras. No se olviden, profundicemos las Escrituras. Les invitaría a que lean por lo menos en este tiempo de Pascua todo el libro de una manera continua de los Hechos de los Apóstoles. Si aceptan mi consejo, yo les aseguro que les hará mucho bien. A esta buena madre, repito, nos encomendamos para que nos ayude en este camino de fe. Que así sea.